Bienvenidos al tercer episodio de Despertar Bonito, nuestro podcast. Yo soy Mado. Soy Dani. Gracias por estar aquí. Gracias por las personas que han visto que este es su tercer episodio, por los comentarios, los amigos que nos han escrito, que nos han dado sus palabras. Muchísimas gracias. Y si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido, bienvenida. Que este sea el primero de los muchos que vas a ver y que te pongas al tanto de los episodios anteriores que ya están disponibles. Sí, como dijimos en nuestro tercer episodio, en el primero hablamos sobre el despertar, en el segundo hablamos de las distracciones que adormecen. Y bueno, este es un tema muy bueno, es un tema muy importante que decidimos conversar con Mado. El nombre es Viviendo bajo la luz en medio de la oscuridad. Ustedes ya lo van a tener ahí en... No sabemos si se lo vamos a dejar, si es el final, pero bueno, ustedes van a poder ver el nombre. Título como es, pero en sí vamos a hablar sobre la luz y la luz de Jesús. En el primer episodio hablamos algo así como muy por encima, lo mencionamos, pero en este episodio vamos a profundizar muchísimo más. Pero para que haya luz debe haber oscuridad. Y primero vamos a empezar por eso. Sí. Bueno, ese tema también salió como que nos tuvimos la idea de hacerlo, porque nos dimos cuenta también que nosotros somos cristianas desde nacimiento, casi que nuestros papás nos inculcaron desde chiquitas la palabra del Señor, pero el ser cristianas no te asegura que estás viviendo, o sea, bueno, no sé si decir ser cristiana, pero conocer de Jesús, o sea, o saber quién es Jesús, no te asegura que estás viviendo bajo la luz. Nosotros tuvimos nuestra época en la que estábamos viviendo en tinieblas. Y esta palabra tinieblas puede sonar muy de película de terror, súper terrorífica, tinieblas. Y sí lo es, pero muchas veces es muy atractiva. Ciertas actividades o los lugares o lo que consumimos, ya sea en televisión, música, bebidas, no es aterrador, la verdad. Es algo atractivo que incluso promociona mucho a esta felicidad y pasarla bien, pero sí es un mundo de tinieblas, de oscuridad, que nos aleja de la luz de Jesús. Y no queremos condenación, no es el fin, porque hemos estado en nuestra vida en momentos de oscuridad en el que hemos estado en esas tinieblas. Que el Señor, si hay algo de esto en tu vida, que el Señor te vaya revelando, es más compartir de cómo el Señor, estando ahí, siendo imperfectas y fallando, su luz nos ha alcanzado y nos ha abrazado, nos ha regresado en amor. Sí, o sea, creo que ninguno está como... Todos podemos caer en eso, o sea, todos podemos en algún momento, como decíamos en el episodio anterior, distraernos y terminar en oscuridad realmente, o sea, si nos mantenemos ahí, pero como tú dijiste, esa luz siempre nos alcanza, nos abraza. Y algo... No, iba a decir que algo que a mí como que o sea, la realidad que me di cuenta cuando estaba, digamos, puedo decir que estaba en tinieblas. Se escucha horrible, digamos de otra forma. Estaba en la oscuridad o no lejos de Jesús. Eso es lo que iba a decir, el inicio de esto, ¿no? Es como que sé que suena tenebroso la palabra, y lo es, porque al final es algo, es importante, o sea, es muy importante y es algo que no debemos tomar por poco, las tinieblas, porque las tinieblas es llevar una vida alejado de Jesús. Entonces, o estás con Jesús, porque la luz, a lo largo de toda la palabra, vas a ver que luz es igual a Jesús. O sea, Jesús es la luz del mundo. Lejos de Jesús es una vida en tinieblas. Es así, no hay intermedios. No es que, no, o sea, es o con Jesús, y eso lo dije en el episodio anterior, pero es con Jesús una vida de luz, o sin Jesús una vida en tinieblas. Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos de Jesús, nos alejamos de la luz y vivimos en tinieblas. Entonces, iba a decir esto porque vivimos en un mundo de oscuridad. O sea, el mundo es un mundo lleno de pecado, y es una realidad, lleno de pecado, lleno de maldad. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la persona que tenemos al lado a veces, o en nuestra vida diaria. Incluso en lo que nosotros mismos a veces resbalamos y caemos. Estamos muchas veces en este
entre la luz y la oscuridad. Lo que yo te quería preguntar es cómo fue, o sea, cómo tú te diste cuenta, o sea, cómo saliste de ese mundo de lejos de Dios a regresar a Jesús. Eso es un tema que, a ver, es muy difícil. O sea, es difícil como que hablarlo porque a veces hablarlo es un poco exponer, pero yo creo que no teníamos pensado esto, pero yo creo que puedo hablar un poco sobre mi testimonio, tal vez, de lo que yo viví. Yo nací en un hogar cristiano y toda mi vida, como les decía, toda mi vida llevaba como una vida con Cristo y lo conocía y vivía como una burbujita, ¿no? O sea, no lo conocía a profundidad como ahora estoy tratando, o sea, lo estoy buscando más, pero vivía como una burbujita. Entonces, llegó un punto en donde esa burbujita se rompió y me fui corriendo a la oscuridad, se podría decir. Me fui corriendo como que al mundo, a todos los placeres y las cosas que el mundo ofrece. Y me alejé de Dios, o sea, me alejé de Dios totalmente. Y ese momento, no les voy a mentir, fue muy atractivo, o sea, sí fue atractivo, fue divertido. Eh, y fueron momentos que, que me gustaron en ese tiempo. Pero de verdad que yo en el fondo de mi corazón, como dice en general, ¿no? O sea, cuando tú conoces a Jesús, ya nada se compara a lo que Él una vez hizo y ya nada te llena como te llena Cristo. Entonces, cuando yo iba y yo estaba en la oscuridad y todo, yo llegaba a mi habitación y yo sentía, ya podía sentir esa oscuridad, o sea, sentía como me sentía sola, me sentía vacía, me sentía sin propósito, no entendía, o sea, como que volvieran a mí esos pensamientos de no entender por qué yo estaba viviendo o cuál era la razón de todo. No tenía ya esa esperanza que en un momento pude haber tenido con Cristo. eh, y me sentía vacía, o sea, era como esa felicidad momentánea que tú dices, ¿no? O sea, era atractivo, esa tiniebla era atractiva, era como, se presentó bonito, pero cuando yo llegaba en mi soledad, ya volvía el que no tenía sentido nada. Y ahí llegó un momento en donde yo dije, nada me va a dar y nada se compara como la luz de Cristo. O sea, y yo entendí que nací para estar bajo esa luz. Y dije, no, o sea, yo prefiero renunciar, como decíamos en el episodio anterior, renunciar a esa felicidad momentánea que me lleva a vivir una vida en oscuridad por vivir una vida de luz con propósito, con amor, llena, plena, entendiendo que Cristo es todo, equivocándome muchas veces, pero entendiendo que Cristo es suficiente y que su amor y perdón me alcanza. Y eso es como que lo que me llevó a mí a decir, ¿sabes qué? Yo renuncio a la luz. Ay, perdón, no miento. Renuncio a las tinieblas y decido vivir una vida bajo la luz de Cristo. La oscuridad siempre nos hace creer que eso es todo, que no hay nada más, que en realidad lo que la luz es que te prohíbe de ciertas cosas, que con lo que la oscuridad te ofrece va a saciar y va a llenar un espacio que solo le pertenece a Jesús. Yo recuerdo que mi líder en una reunión de mi iglesia anterior decía que nuestro corazón hacía la forma como que nuestro corazón tiene un huequito con la forma de Jesús, o sea que no hay pieza que le calce más que la de Jesús. Y sin duda estoy convencida de que es así, de que después de que pecamos en el Adán y Eva, perdimos un pedazo de nuestro corazón que solo puede ser completado por Jesús y por su luz que nos vuelve a abrazar. Sí, qué bueno que mencionas a Adán y Eva, porque yo creo que a veces yo creo que a las personas les cuesta entender por qué vivimos en tinieblas. O sea, a veces yo he tenido mucha gente que pregunta, como que, ok, pero ¿por qué vivimos en oscuridad? ¿Por qué el mundo si fue creado por... Cosas malas, Ajá. gente que es bueno, porque el mundo que es creado por Dios están pasando cosas malas. ¿Por qué vive en oscuridad? O sea, vivimos en oscuridad.
Pero ahí viene lo que tú mencionas. Cuando tú lees la palabra, en la palabra está todo. O sea, en la palabra, y no solo leyéndola, sino buscando intimidad al Señor, en el Señor, con Jesús. Él te revela, viviendo bajo la luz, el Señor te revela todo lo que pasó. Te revela desde Adán y Eva. Te revela que la oscuridad entró al mundo cuando el hombre decidió, no fue obligado. El hombre tomó la decisión y fue engañado, pero él tomó la decisión de desobedecer a Dios y de hacer las cosas a su manera. Sabes que también me así conecta de que lo primero que Dios hizo fue la luz. Y ahí justo viene lo que yo noté, justo eso, que loco, justo noté que lo primero que él hizo fue la luz de separar a las tinieblas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios primero hizo, o sea, dijo, voy a hacer la luz, separar la luz de las tinieblas? Porque el Señor tenía, la luz es lo que te hace ver la claridad, y el Señor quería que nosotros veamos su creación y el diseño original de su creación. Entonces, antes de que Adán y Eva pecaran, el Señor, por su amor, porque nos da libre albedrío, por su amor, él dijo, él ya sabía, él no le tomó por sorpresa eso, él ya sabía. Porque a mí algo que me encanta, y la gente dice, bueno, pero si él sabía, ¿por qué ocurrió esto de que Adán y Eva pecaron? Porque el Señor no nos va a obligar a nada. Él no quiere personas que por obligación lo amen, o por obligación a las cosas. Él quiere a alguien que elija, y lo elija a él, y elija estar una vida con él por amor, más no por obligación. A mí yo me lo he dicho muchas veces, como, ay, ojalá Dios fuera un dictador y nos diría como, así tienes que llevar tu vida, así tienes que hacerlo, porque si fuera así, como en su soberanía, todo lo que Él dice es para bien. Pero nos ha dado esta libertad de elegir, y elegimos muchas veces mal, que nos aleja de su corazón. Pero insisto, en su divino amor y bondad nos regresa, siempre nos está buscando para llevarnos a una vida, a un camino iluminado, donde podemos ver su bondad aún en medio de la oscuridad. Porque vivimos en la oscuridad y enfrentamos cosas difíciles, pero reconocemos que nuestro Dios todo lo puede, y que en Él hay esa esperanza en medio de este mundo caído. Sí, y la luz de Cristo, justo antes de empezar el podcast estábamos conversando las dos y estábamos tratando de, ok, ¿qué tienes tú que el Señor te dijo, que el Señor me dijo a mí? Y a mí algo me gustó mucho que algo que sacamos, que es lo que no es la luz. O sea, la luz no es que vamos a tener una vida perfecta. O sea, yo creo que a veces creen, bueno, mis amigos no me molestan mucho, la verdad, porque me ven seria. Pero yo he escuchado mucho que a veces las personas dicen, es que es cristiano y es perfecto y no se puede equivocar y no juzgan, o como que... Más bien, cuando uno comete un error, enseguida es como esa mirada así juzgadora, y no que eres cristiana. Y de Dios no le gusta eso. Ajá. Entonces es como que sí, a veces estamos así súper expuestos a recibir ese tipo de críticas. Señalamientos, con el dedo. Pero es que la vida con Jesús no es perfecta. El vivir bajo la luz no significa cero problemas, no significa que no te vas a equivocar, no significa que, o sea, somos seres humanos. Al final, por causa de Adán y Eva, somos pecadores, y eso es una realidad, somos pecadores y cometemos errores diariamente. Yo tengo demasiadas debilidades, demasiados errores, a veces soy muy amargada, a veces no respondo bien como debería con mis padres, a veces soy bastante egoísta, o sea, es algo con lo que lucho. Pero cuando tú vives bajo la luz de Cristo, todas estas cosas son expuestas, y tú dejas de tener ese control de estas cosas para que Él comience a tener ese control, y esa debilidad se fortalece en Él. O sea, Él dice, ok, sí, tú eres débil en esto, pero mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad, y vas a ver cómo yo naciste para, como oveja, seguir a tu pastor. Justo ayer veía un reel de un chico que sigo, que le hacía el ejemplo y decía, sí, yo también lo vi, y yo te lo iba a mandar, ¿sabes? Es hermoso, y yo digo, te lo iba a mandar. Sí,
Sí, es un chico que hace, no sé, bueno, de los... Es de Estados Unidos, ¿verdad? Ajá, que justo estaba él como que en una granja y él estaba con una ovejita hermosa, chiquitita, bebé. Y él decía, y daba el ejemplo, miren por qué eh, así nos ve el Señor. Entonces él se movía hacia un lado y la oveja lo seguía. Se movía hacia el otro y la oveja la seguía. La oveja fue hecha para seguir a un pastor. O sea, fue creada para seguir a un pastor. La oveja no puede estar sola porque una oveja sola se pierde, se muere. Realmente se muere una oveja sola. No es tan dependiente que se muere. Somos muy similares a una oveja. Entonces necesitamos a un pastor. Sin la oveja, en tinieblas, nos perdemos y nos morimos. Entonces, yo cuando, o sea, la vida de un cristiano en general, una persona que sigue a Jesús, sí, una persona que busca agradarle al Señor, busca dar lo mejor y ser esa luz para los demás, pero es una persona que también se va a equivocar y esa luz no significa perfección. La luz es perfecta porque es la de Cristo, pero nosotros somos imperfectos. Entonces es una decisión seguir esa luz, una decisión diaria vivir bajo la luz. Y ahora, hablando de esto que decimos, ¿no? Como la gente de afuera nos está señalando y nos dice cuando cometemos algún error al ser cristianos, al mostrarnos seguidores de Jesús, también nos lleva, bueno, y en lo personal, a que si bien no estoy viviendo para estas personas, para agradar a estas personas, sí debo llevar una vida que refleje a Jesús. Y yo también batallo mucho con el mal humor, con la impaciencia, pero la expongo delante de Jesús para que transforme, lo rindo delante de Él para que su reflejo, para que su actitud sea en mi vida, sea en mi corazón y yo pueda reflejar a otras personas. Porque una vez que conocemos a Jesús, sí, es para sentirnos abrazadas, para sentirnos amadas, para experimentar ese amor, pero también es para reflejarlo a Él, porque de nada sirve llevar una vida de mucho conocimiento en su palabra si es que afuera no están viendo algo de Él. Y digo algo porque sí, en un momento yo aquí les puedo estar dando una palabra muy linda y de repente afuera pasa algo que, no sé, pierdo la paciencia mientras conduzco y pasa, pero el recordar y decir y pedir perdón, o sea, yo siempre a veces cuando alguien se me atraviesa y digo, señor, digo, Señor, perdón porque no estoy reflejándote a ti. Entonces, en mis siguientes pasos ya tengo esto presente de que, ok, Señor, yo tengo que reflejarte a ti. Y no es una carga, sino es por amor a que vean lo amoroso que tú eres, porque yo no soy ni la mitad, ni un poquito de lo que el Señor es, pero si puedo algo reflejar de Jesús para que alguien lo conozca y se acerque más a Él, o sea, estoy dispuesta a todo el tiempo rendir mi mal humor, a todo el tiempo rendir mi impaciencia, a todo el tiempo a morir a mis deseos incluso, para que el Señor sea mostrado, porque no se trata de mí. Incluso el mismo hecho de este espacio que estamos haciendo, no se trata de nosotros, no se trata de lo bonito o qué tan profesional se pueda ver, sino de lo que el Señor quiere transmitir a través de este espacio. Y aquí les voy a ser honestas, estuvimos batallando muchísimo con este episodio. Había distracciones, sentíamos que no estaba fluyendo, teníamos el mensaje claro, pero nos dábamos la vuelta. Ha sido el episodio que más nos hemos demorado en empezar, porque hemos caído en lo que decíamos, no se trata de las luces, no se trata de esto, y estábamos muy pendientes de que se vea bien, de que el audio, de que el mensaje, de cómo lo hacemos. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. No es que nos vean a nosotras, tanto aquí como afuera en nuestra vida diaria, sino es de Jesús. Sí, me encanta porque tú ahorita justo estás mencionando como esto de, a veces
repito, como lo decíamos en el episodio anterior, como que tratamos de que se trate de nosotros, o sea, como que, ok, ahorita hablamos de vivir nosotros y vivir bajo la luz de Cristo y los beneficios que eso nos trae, que efectivamente trae muchas bendiciones, muchos beneficios, plenitud en tu interior, verdad, propósito, entendimiento del plan de Dios, abres los ojos, te enamoras de Cristo como de ninguna otra persona, pero también como tú dices, el resplandecer, esa luz que brilla, también nos la da, o sea, estamos viviendo bajo el Señor para que nosotros podamos compartirla. Bueno, tuvimos un pequeño problema con la cámara que se nos descargó, pero bueno, estamos con el celular, así que no importa, disculparán la luz y todos los errores. Pero bueno, como estábamos diciendo, justo hablamos del versículo este que habla sobre la luz que tiene que ser expuesta y tiene que estar sobre un monte y no escondida en ningún otro lugar. Entonces esa es cuando la luz de Cristo. Y justo te estaba mencionando que yo creo que cuando tú recibes la luz, porque primero tenemos que seguir a la luz. Hay un versículo que dice, el que me sigue, Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, tenemos que seguirlo para obtener esa luz, que obviamente tiene muchos beneficios. Pero esa luz no puede esconderse. O sea, una vez que la recibimos, tenemos que darla. Y no hay satisfacción más grande que bendecir a los demás. Yo no sé si te ha pasado, amado, a ti, pero en algún momento como que tal vez has salido de tu zona de confort y has compartido de Jesús o de alguna otra manera has bendecido la vida de alguien y te has sentido como que, y has dicho, chuta, o sea, valió la pena todo por esa persona en algún momento. O sea, no sé si has tenido esa experiencia con alguien, así sea familia, como que a veces un favor tan pequeño, tú puedes decir, chuta, o sea, valió la pena hacer esto por esa persona. O sea, y has visto cómo intencionalmente tú compartes de la luz de Cristo. Uh-huh. Mira, hace poco, este año, en abril, que pasó lo de la UCI, un pueblo en el que es mi familia, que queda en la sierra, una montaña, cayó sobre un barrio lleno de casas, familias, y murieron muchas personas. Eso me dolió muchísimo porque fue una tragedia y también porque ocurrió en el lugar donde pasé muchos momentos de mi vida, en la infancia, en la adolescencia, donde es mi familia. O sea, es como mi lugar, es mi safe place aquí en la tierra. O sea, de verdad, ese es mi lugar seguro aquí en lo terrenal. Ese es mi lugar. Entonces me dolió mucho y tuve la oportunidad de poder ir a llevar a las personas donaciones, comida, ropa y sobre todo la palabra de Dios. Y realmente eso fue algo que salí de mi zona de confort. Nunca antes había tenido la oportunidad de servir de esta manera. Fue como mi primer acercamiento al servicio así a las personas, al no dormir. O sea, pasé 2 días ahí, pero fue como si hubiera estado semanas. Dormí 4 horas entre los 2 días, pero el levantarte, el servir, el dar una palabra, el orar por traer ánimo a su alma a estas personas, realmente es algo que, o sea, no tiene precio y no tiene explicación. Y ahí puedo decir, wow, Señor, gracias porque a pesar de mi imperfección, gracias a pesar de que te fallo, gracias a pesar de que muchas veces voy en acciones, en actitudes a la oscuridad, tú ves en mí aquello lo que yo puedo edificar y reflejarte. Porque sí, también como decías, nosotros, Jesús es la luz y Él nos da su luz y estamos llamados a seguirlo a Él para ser luz también. Ser luz, como lo mencionábamos, no porque nosotros nos veamos, no porque figure mi nombre en un lugar, sino porque Jesús sea exaltado y mostrado. Ese es, creo que, nuestra motivación más grande de todo lo que hacemos, desde lo más pequeño hasta tal vez algo más grande como el ir a un lugar y servir a personas. Eso es como lo más grande, ¿no? Pero en las acciones mínimas, como ceder el paso a una persona mientras conduces, el
no sé, el ser amable con alguien que tal vez tienes poca paciencia. Ahí reflejamos también luz. Y ahorita que estabas hablando se me ocurre que muchas veces yo me pregunté, ¿no? O sea, como que, ¿y por qué tengo que ser así si tal vez, no sé, no lo recibo? O ¿por qué tengo que amar a esa persona, por ejemplo, que me ha hecho tanto daño? O ¿por qué, ya tú dices, o sea, pueden decir, me pongo a pensar, ¿no? Como, ok, tú dices vivir bajo la luz, compartir de Jesús, pero yo he sufrido mucho, a mí me han hecho mucho daño. Y bueno, primero entender que como les digo, vivir bajo la vida, o sea, la vida con Jesús no es fácil y la palabra dice que en este mundo caído y de oscuridad vamos a tener sufrimiento, pero ¿por qué hacer eso? O sea, ¿por qué resplandecer? ¿Por qué brillar? Y la luz, hacer que la luz de Cristo brille en nosotros para iluminar a otros, para que otros también la tengan, para bendecir y amar a los demás. Primero porque Jesús nos amó a nosotros primero, porque Jesús nos perdonó a nosotros primero, porque nosotros siendo un desastre, eh, siendo tan pecadores, nosotros mereciendo estar en esa cruz, Él decidió estar ahí. Nosotros teníamos que estar en su lugar porque nosotros éramos los pecadores. Nosotros, eh, la paga del pecado es la muerte, el destino del pecado era la muerte. Y nosotros fuimos los que debíamos estar ahí. Pero Él tomó nuestro lugar en esa cruz y Él nos amó primero. Entonces, quién soy yo para no amar o bendecir la vida de alguien más? Para no compartir la luz de Cristo si por gracia la recibí. Jesús es nuestro vivo ejemplo y creemos que no es posible, pero tenemos a Jesús que fue 100% Dios y 100% hombre, que lo logró, que lo hizo, que fue amable cuando le golpeaban en la cruz, ya no más fuerte, y también cuando le golpeaban con palabras, con rechazo. Jesús fue amable. Creo que nunca respondió de la misma manera. Se mostró compasivo con las personas porque sabía, y creo que esa es la razón por la que también es compasivo con nosotros ahora, sin duda, es porque Él sabe que somos como esa ovejita del video. Que somos indefensos, que aunque podamos mostrarnos muy, sí, yo lo puedo y muy rudos, la verdad es que somos ovejitas diseñadas para seguirlo a Él y reflejar su luz. Voy a citar 2 Corintios 4:6, que dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Creo que este versículo resume todo lo que hemos hablado, porque aquí nos confirma que Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Jesús ya venció la oscuridad, aunque la seguimos experimentando. Una vez que conocemos a Jesús, reconocemos que ya está perdida, que su luz es más brillante y más poderosa, y que hizo brillar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para conocer la gloria de Dios. Una vez que somos expuestos a esta luz y sentimos el abrazo de esta luz, no hay manera de decir Dios no es real. O sea, es algo que netamente es de experiencia y que ya no nos va a dejar ir atrás, llenarnos de estos placeres que todo el tiempo te están diciendo que son mejor que esta luz, pero créeme que una vez que experimentas esta luz, nada se vuelve más placentero que estar en Dios, que conocer, que experimentarlo. Me encanta porque justo en tu versículo habla de la gloria de Dios y creo que cuando tú ya vives bajo esa luz, comienzas a experimentar cosas sobrenaturales también. O sea, nosotros hablamos ahorita de muchas cosas, pero tal vez Dios es poder. O sea, la palabra es poder, esa luz tiene poder y hay cosas humanamente imposibles que cuando vives bajo la luz la comienzas a experimentar. Cosas pequeñas del día a día, tus ojos son abiertos y te das cuenta que
es espiritual y que hay algo más. Comienzas a entender muchas cosas de tu corazón, comienzas a tener control sobre tus emociones de alguna otra manera, porque el Señor te comienza a hablar, porque escuchas la voz de Dios, porque si estás triste o depresivo o en tu mente piensas que no tiene sentido, que nadie te ama, comienzas a recordar bajo la luz y con Cristo, comienzas a recordar lo que dice su palabra, que fuiste separado, que fuiste amado, que el Señor te escogió desde el vientre de la madre, de tu madre. O sea, comienzas a recordar, pero todo esto que comienza a llenar tu corazón y a desmentir los engaños de las tinieblas, porque vives bajo la luz de Cristo, solo pasa si decidimos diariamente buscarlo en su palabra y en intimidad. En Isaías 42, del 6 al 7 dice: yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Y esto viene un poco de lo que justo tú hablabas. O sea, el Señor nos hizo vivir bajo la luz, como luz para las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. No solamente para recibir los beneficios, como decíamos anteriormente, sino para, con ese poder de esa luz, hacer lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. O sea, al final el Señor dijo que mayores cosas haremos nosotros una vez que Él se fue, dice la palabra. Entonces, estamos llamados a reinar junto con Él aquí. Y a compartir de Jesús y amar a los demás. O sea, yo creo que cuando vives bajo esa luz también el Señor comienza a depositar en ti lo que Él ama. Entonces, Él ama a la gente, Él ama a la iglesia. Y lo que Él ama, nosotros comenzamos a amar, porque estamos bajo su luz. Y también sí cuesta tal vez un poquito, es que cómo voy a amar a esta persona que me hizo daño, o a esta persona que me cae mal. Pongámoslo en oración y oremos porque nuestro corazón se llene de amor, de compasión por las demás personas, y también orar por esta persona que tal vez nos cae mal o que nos ha hecho daño, porque cuando empezamos a tener esta acción de orar por otros, no solo por los que nos caen bien o no solo por los que necesitan de oración. A ver, porque todos necesitamos de oración, pero tal vez muchas veces oramos solo por nuestras personas cercanas, por el amigo, por los que nos caen bien, pero pongámonos de reto, orar por esas personas que no nos caen tan bien, que nos han hecho daño, porque cuando empecemos a hacerlo, vamos a, sobre sus vidas, hablar lo que Dios tiene para ellos. Los vamos a empezar a ver como Dios los ve. Me encanta. Justamente una vez yo escuché que tenemos que ver a las personas, justo como tú dices, no como lo que es su estado actual, sino lo que serán. Entonces eso en cierta manera o verlos como Dios los ve, puedes ver más allá de lo que te hicieron, o ver más allá de te respondieron mal o el mal carácter o cómo te lastimaron. Ves como que la raíz y ves mucho más allá porque ves con claridad, bajo la luz de Cristo, la vida incluso de los demás. Entonces, me encanta porque es verdad lo que tú dices, como si te cuesta perdonar a alguien, lo primero que tienes que hacer es ir y orar por esa persona. Y a veces nos cuesta orar por esa persona, es como que algo adentro, pero eso no solamente estás haciendo lo que Jesús nos dijo, que es que perdonemos a los demás porque Él nos perdonó primero, sino que también te estás librando tú misma, o sea, estás como siendo libre, estás exponiendo y sacando de ti algo que está oculto, en cierta forma, y está como que ahí encerrado y cuando lo declaras y lo hablas y oras y lo entregas al Señor, el Señor toma el control y comienzas a ser libre. Entonces, como dijo Mao, si alguien te lastimó, si te cuesta perdonar, ora por esa persona. Y bueno, creo que ya estamos terminando el podcast. Por fin. Mentira, no porque queremos terminar, sino porque de verdad nos ha costado. Si supieran todo lo que ha pasado, cuántas veces Mao se ha levantado, como 50 veces. Hemos intentado hacer eso como 10 veces, pero sabemos que cuando más distracción o mientras más, en cierta forma, cosas se levanten en nuestra contra, es porque más bendición también va a traer. Entonces,
creemos que este episodio de alguna manera va a bendecir a alguien más. Y antes de terminar, solamente quería decir mi versículo favorito de Apocalipsis. Es que de verdad quiero compartirlo porque me encanta esto de aquí, o sea, me encanta. Yo les he amado, me parece increíble. Cuando el Señor regrese. Me da risa porque siempre me molestan a veces porque me encanta Apocalipsis y me encanta pensar que Jesús va a volver. Entonces cuando... No, y está bien. Sí, O sea, las dos amamos eso y algún día vamos a poder, en un episodio vamos a meternos a profundidad en eso. Pero cuando Jesús vuelva, me encanta en Apocalipsis 22:5 que dice que ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y esto se relaciona con lo que está en Isaías 24:13, que dice que hasta la luna y el sol se sonrojarán y se avergonzarán, porque en Jerusalén reinará el Señor Todopoderoso. Y me encanta porque ya no va a haber necesidad de una lámpara, del sol, de la luna. Que es natural, que eso es natural. Sí, no va a haber necesidad porque no se va a comparar con la luz y la gloria de Cristo cuando Él vuelva. Y esto nos confirma de que Dios es la luz verdadera, o sea, porque esta luz natural del sol, que es real, que no es creada por el hombre, como tal vez la electricidad y esta que tenemos incandescente, es una luz natural. O sea, esa luz, la luz del sol, el sol se va a quedar así como ahí. O sea, no soy nada delante del Señor. Y qué hermoso tener esta esperanza, porque ahora que justamente hoy fue la posesión del nuevo presidente de nuestro país y bueno, su canción tiene una frase que dice que llegó la esperanza. Y digo, todo, o sea, como humanos, muchas personas dicen, bueno, por fin ¿será que Él sí es la esperanza? Pero nosotros que conocemos a Jesús y este versículo que lo respalda y digo, esa sí es la verdadera esperanza, esa es nuestra esperanza. Y obviamente oro por nuestro presidente, que Dios sea iluminándolo en su camino y haciendo Dios frente a cualquier maldad delante de él. Pero de cualquier cosa buena que salga de nuestro presidente, que sea por Dios, que es de Dios y que le traiga mucha sabiduría. Y ya me voy por otro lado, pero esto, a decir que Dios realmente es nuestra verdadera esperanza. O sea, deja de poner la esperanza en la humanidad, en tu jefe, en tus padres, en tu presidente, en tu alcalde, en cualquier autoridad, y que nuestra esperanza netamente sea Jesús, sea Dios. Y brillemos, amigos, brillemos en donde sea que estemos, compartamos la luz de Jesús, amemos a los demás y acerquémonos más cada día, no desistas, no te desanimes. Y oramos porque las personas que nos están escuchando puedan acercarse más a Dios, puedan amar su palabra, pueda su corazón encenderse por su palabra y por su verdad. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio, que vamos a tener una sorpresa, por cierto. Y nada, gracias chicos por siempre estar y escucharnos y vernos. ¿Cómo es que tú decías? Gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.